Sir Isaac Newton, padre de la física, junto con Galileo Galilei, formulador de la ley de gravitación universal, o ley de la gravedad en más simples palabras, matemático, físico, científico, alquimista y teólogo. Así es, Newton fue un cristiano devoto e incluso pasó gran parte de su vida en leer y escribir acerca de la Biblia y la influencia de Dios en la ciencia y el conocimiento, llegando a criticar airadamente a la Iglesia Católica, considerándola incluso el mismísimo anticristo. Vamos a verlo. Isaac Newton, ¿quién nos ha escrito de este genio? Nacido un 4 de enero de 1642 en Woolsthorpe, Inglaterra, en el seno de una familia puritana. Un grupo de cristianos protestantes, los cuales exigían a la iglesia anglicana que se distanciara del catolicismo, con una fuerte adhesión a la teología calvinista. Y este detalle no es una cosa menor en su vida. Se dice que llegó a escribir ni más ni menos que aproximadamente 1.400.000 palabras sobre teología, que en contraste solo logró escribir 1.000.000 de palabras sobre las distintas ciencias que estudió, es decir, mezcla de física, química, alquimia y matemática, lo que genera el fervor de la fe del mismo. ¿Y en qué consistía su teología? Primer punto, antitrinitarismo. Newton era profundamente crítico a la Trinidad, sustentando que este no tenía base bíblica y que era resultado de corrupción católica en los primeros siglos. Es aquí donde compara la iglesia donde el anticristo, defendiendo una postura tanto unicitaria como arrianista. Esto le trajo algunos problemas más adelante, porque recordemos que la universidad en la que él asistió no era ni más ni menos que la Trinity College, o en español, Universidad de Trinidad, donde obviamente estaba obligado a defender la Trinidad. Para resolver este problema, Newton decide ir a la corte del rey Carlos II para pedirle que no lo obligaran a defender a la Trinidad. Para su suerte, la solicitud fue atendida. Y es aquí donde se viene un crossover bien bestia, ya que Newton viaja donde el filósofo John Locke, sí, el economista que se considera el padre del liberalismo clásico, a contarle su descontento con la Trinidad clásica de la Iglesia Católica. Cabe aclarar que Locke era unitario, creía que Dios existe y que Jesús era un profeta importante que tomó nuestro lugar en la cruz, y le incitó a continuar sus manuscritos teológicos. Llegó a firmar varios manuscritos alquímicos como Jehová Sanctus Unus, o en español, Jehová es el Santo. Segundo punto, rechazo a la ortodoxia religiosa de su época. Newton no creía que solo hubiera un camino para buscar a Dios, el de ir a misa todos los días. Nada. Él se enfocaba más en una conexión profundamente personal con Dios, basándose en la razón y un estudio crítico de los textos bíblicos. Tercer punto, relación entre la ciencia y la fe. Este punto está muy reflejado en su obra Principia Mathematica, que menciona a Dios como una especie de relojero divino que diseñó un cosmos ordenado y predecible. Cuarto y último punto, el más curioso de todos de hecho, sus predicciones sobre el juicio final. Realizó cálculos sobre unos cambios drásticos en el mundo antes de 2060. Esto también es interpretado como el día de juicio final por algunas personas, aunque no sea precisamente lo que Newton escribió. Y sí, ya casi se nos viene. Newton decidió mantener sus obras en privado en vida, probablemente para evitar conflictos con la iglesia anglicana, quien podía acusarlo de herejía, lo que para la época, en el mejor de los casos, lo podía dejar en bancarrota y aislado de la comunidad inglesa y científica, y en el peor de los casos, llegar a la muerte por tortura. Así que solo compartió en vida una parte muy breve de sus escritos teológicos o pensamientos teológicos, lo suficiente para dejarnos varias citas de argumentos teológicos que son básicamente argumentos a favor de la existencia de Dios. Y cito: este sistema más elegante de Sol, planetas y cometas no podría haber surgido sin el diseño y dominio de un ser inteligente y poderoso. ¿Y por qué tanto odio a la Iglesia Católica? ¿Qué incentivó a Newton a ser tan crítico con el catolicismo? Bueno, echemos para atrás. En el seno de una familia puritana, un grupo de cristianos protestantes, los cuales exigían a la iglesia anglicana que se distanciara del catolicismo, con una fuerte adhesión a la teología calvinista. Y pues, la verdad no se puede esperar más del pueblo inglés. Se sentían profundamente decepcionados de lo liberal que se estaba tomando la teología y la iglesia para la corona británica. La misma iglesia anglicana, que tanto hemos hablado en este video, surge de hecho como consecuencia de que el Papa no le concedió un divorcio al rey Enrique VIII, y este, para poder casarse de nuevo, fundó su propia iglesia.
Esto sumado a las influencias calvinistas y luteranas, quienes denunciaban la corrupción de la Iglesia Católica, provocaron un descontento enorme con el clero católico, y esto es algo que queda sumamente notorio en los escritos y pensamientos teológicos del mismo Newton.